El ser humano a día de hoy tiene conocimiento infinito. El conocimiento a día de hoy está al alcance de nuestras manos, con un teléfono móvil, sobre todo, ¿no? Como Orwell lo denominaba la telepantalla, pero, o con un ordenador, cualquier dispositivo conectado a internet, lo que sea, ¿vale? Da igual. Hombre, con unos cascos, pues será para el sonido, ¿no? Más bien. Pero al final, a día de hoy hay de todo, ¿vale? Hay de todo. De tanto recursos de forma gratuita como de pago, como, no sé, cualquier cosa, la inteligencia artificial, lo que sea. Y hace muchos años, por ejemplo, los libros también, que llevan siempre, que también, pues oye, se puede aprender. Pero ponle que yo qué sé, 6 años o por ahí, no sé, o 7 o por ahí, yo qué sé. Em, vale, a lo mejor antes de la IA, ¿no? Bueno, la IA lleva mucho tiempo, lo que pasa que en los últimos años era el boom por la evolución y todo y que se daba a conocer, pero realmente la inteligencia artificial, igual que el blockchain, criptomonedas y todo, es de la época de los 2000 y poco, ¿vale? Realmente. Lo que pasa que, bueno, ahora con las evoluciones y todo el crecimiento, pues ahora es cuando salía, ¿no? Más bien, pero... Por ejemplo, los deepfakes, el primer programa que se usaba mucho en el cine, ese programa creo que era del 2013, 2014 o algo así, me parece, si no recuerdo mal, pero es antiguo más bien, o sea, hace ya un par de años. Y la IA pues empezó a hablar más, no sé si en el 2023 o por ahí, tampoco hace tanto, ¿eh? O en el 2024 por ahí, o sea, pero ya estaba, lo que pasa que bueno, el crecimiento y todo, pero aún así da igual, o sea, al final ahora tenemos también la IA y tal, pero antes, si no estaban los blogs, que bueno, pues a lo mejor había que se podía aprender o foros, o sea, había cosas que a día de hoy siguen estando, sí, las páginas, todo sí, pero bueno, que se suele usar más IA. Pero al final también está, pues eso, la inteligencia artificial, pero hay millones de recursos, ¿vale? Hay millones de recursos, vídeos, podcasts, lo que sea, da igual, o documentales, lo que sea. Mm, pero hay tanta información que cualquiera podría aprender y sobre todo aplicar, pero da la sensación de que las personas, aun habiendo tanta información, siguen sin aprender, siguen sin crecer, siguen sin avanzar en la vida, ¿no? Y me da la sensación de que hay algunas personas que hasta se creen que hay ciertos vídeos o ciertos personajes y tal que se debe de pensar que es inteligencia artificial y que lo que dicen es falso cuando es más real que un templo, o sea, es pura realidad. O se deben de pensar que, no sé, es falso, hay un croma o algo, de esto que haces croma key, quitas el fondo de pantalla, lo que sea. Pero lo cierto es que en realidad, al final, a día de hoy, cualquiera puede, por ejemplo, crear contenido, como yo estoy grabando este vídeo, ¿y significa que todo el contenido sea real? No, porque la verdad absoluta no la tiene nadie. Al final nadie tiene toda la verdad y menos la verdad absoluta. Nadie sabe de absolutamente todo, porque si supiera absolutamente todo, tendrías que dedicarte a todas las profesiones del mundo mundial y siempre hay nuevas incluso. Tendrías que saber de todas las profesiones del mundo mundial, tendrías que saber de todo, de la vida, de la naturaleza, de todas las áreas, de todos los campos, tendrías que saber absolutamente todo, todo lo que hay en el mundo, todo, hasta lo que no se sabe, tal. O sea, tendrías que saber, vamos, o sea, no te podría faltar nada. Entonces, claro, uno no lo sabe todo y uno no tiene la verdad absoluta y no lo va a saber todo porque uno no se va a dedicar a todas las cosas del mundo, ni va seguramente a ver o a experimentar todas las cosas del mundo mundial. Claro, uno no lo va a saber todo y no lo sabe todo, pero sí que se puede aprender y se puede aprender y todo eso y sobre todo aplicar, experimentar, ¿no? Experimentar es clave.
Lo que pasa es que cuando aplicas, cuando practicas, estás experimentando y eso te va a generar un nuevo conocimiento que es una experiencia a través de la acción. Puede ser experiencia de a lo mejor una situación o contexto que a lo mejor tú no tenías intención de hacer o querías hacerlo o no querías hacerlo, pero a lo mejor no tenías intención. Y puedes tener esa experiencia de aprender o puede ser intencionadamente, o sea que sí que querías experimentar eso y terminas pues teniendo ese conocimiento a través de esa experiencia. Pero lo cierto es que al final hay millones de fuentes de información. Entiendo que a lo mejor haya temas de que a la gente se sature o lo que sea, pero yo creo que no es tanto eso, yo creo que eso no es el problema. Volvemos a lo mismo de siempre, cada uno tiene que encontrar su pasión, su propósito, su por qué, para qué, etc. Y al final tú vas a hacer en base al propósito y aparte ese propósito tiene un vehículo. Y ese vehículo tú lo vas a hacer en base a tu pasión. ¿Qué es lo que pasa? Que al final lo que significa que tú tendrás tus prioridades, tú tendrás tus objetivos y tus áreas a dedicar, ¿no? Etcétera. Y cómo llevar ese propósito que sería ayudar a la humanidad a hacer crecer, a evolución, pero a través de tu pasión, etcétera, de tu vehículo y demás. Lo que pasa es que el problema no es la información, porque al final tú tendrás que elegir esa información o cómo usarla, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer. Pero el problema es que las personas siguen sin aprender, o sea, prefieren ver el entretenimiento en los vídeos que no sirven para nada en vez de vídeos que aporten valor o que les haga crecer. Y luego mismamente, si yo, por ejemplo, vamos a ver, leer antes de irte a dormir es algo muy bueno, sí. ¿Meditar antes de irte a dormir es algo muy bueno? Sí, pero claro, tendrás que decidir qué vas a hacer antes de irte a dormir, leer o meditar. No vas a hacer las dos cosas antes de irte a dormir, ¿no? O vas a leer o vas a meditar. Pues ahí ya decides tú. Yo, por ejemplo, por la mañana, ya lo he dicho varias veces, yo lo primero que hago, yo desayuno y algunos que a lo mejor no desayunan. Por la mañana esto depende de cada uno. Y yo qué sé, después me pongo a meditar, luego me pongo a leer esa parte más de concentración, de foco. Yo aprovecho el foco, la concentración de recién levantado para hacer meditación, para leer. Luego ya me pongo a hacer el ejercicio y todas esas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, al levantar suelo hacer eso, luego el ejercicio, luego me pongo con mis profesiones, etcétera. Pero es verdad que, pues, también yo qué sé, tú te puedes levantar y a lo mejor te puedes poner a hacer ejercicio y está muy bien también. O te puedes levantar y nada más levantarte te puedes ir a, yo qué sé, a la playa, a, no sé, a dar un paseo, o te puedes ir, y también está muy bien, y puedes coger y puedes ir, y puedes, yo qué sé, ir a correr, lo que sea, o sea, igualmente está bien, por eso uno tiene que elegir. Yo, por ejemplo, elijo pues primero meditación y lectura por el tema del foco para, y además, sobre todo porque en estados alfa, que son estos estados de concentración, eres más condicionado, o sea, es como que te condiciona más, como que eres más sugestionable. Lo que significa que si tú te pones a meditar o te pones a leer en esos momentos, al final eso va a reprogramar más tu subconsciente y entra más ahí la información. Entonces, también es otra de las razones, pero al final eso ya depende, ¿no? Cada uno, pues, está bien igualmente, ¿no? Si te levantas, te vas a correr, está bien. Lo que yo no recomendaría es que uno se levante y se ponga a ver el móvil, ¿vale? O que uno se levante y se ponga, yo que sé, a televisión o se ponga a, yo qué sé, cosas que no aporten valor. Yo recomiendo que una persona tenga hábitos que aporten valor, no que no aporten valor, obviamente. Pero siempre y cuando lo que sea de valor al final va a sumar y va a ser útil y va a funcionar, obviamente. Entonces, bueno, eso ya cada uno decide y tal, pero al final lo importante, las fuentes de información, al final se puede aprender de todo. O sea, yo creo que... mira, yo por ejemplo, ayer me vi una peli de tiburones, ¿vale?
Y hoy me estaba viendo un podcast de tiburones, de una experta en tiburones. Yo no, a ver, a mí me interesa el tema, yo por ejemplo pues no me dedico a temas del océano, el agua y tal, yo ya sabéis que me dedico a temas de ciberseguridad, temas de VFX, de cine, también tengo cortos y tal, así que podríamos decir que también tengo la parte de productor y director, porque al final son cortos que he ido haciendo, etcétera. Y bueno, me dedico a alguna que otra cosa más, pero la prioridad suele ser más esa, ¿no? Suele ser lo principal. Pero, por ejemplo, pues bueno, me interesa también saber un poco de lo del agua, los tiburones, tal. Pues me he visto un podcast a través de la peli que me vi ayer, que la verdad que me sorprendió bastante esa película, tengo que decirlo. La boca del diablo en Prime Video, la recomiendo. Gran película. Entiendo que las críticas seguramente pues lo de siempre, no más que nada porque bueno, tampoco, hay ciertos géneros que a lo mejor no se suelen valorar tanto, pero yo recomiendo la película, yo creo que va a gustar a mucha gente, La boca del diablo en Prime Video, pero es una recomendación simplemente, ¿no? Pero yo me la he visto y bueno, pues me ha inspirado para ver un podcast y me lo estaba viendo. Pero al final está bien aprender, porque yo podría coger y ponerme a ver las noticias de tragedias que obviamente no me interesa. No lo voy a ver porque no lo quiero ver, no me interesa, pero me refiero, cualquier persona vería las noticias de basura que les están fastidiando la mente. Cualquier persona estaría, yo qué sé, me puedo poner a jugar a la consola y a desperdiciar, ¿no? Que insisto que no lo hago, ¿vale? No lo suelo hacer. Pero puedo coger y tampoco me interesa, ¿eh? O sea, si no lo hago es porque no quiero hacerlo, no me interesa, me refiero, pero que al final importa también los hábitos y al final eso también muestra el aprendizaje. Mira, en la mayoría de los libros de productividad, no sé por qué se ve, pero bueno, no pasa nada. En la mayoría de los libros de productividad, de planificación, el tiempo, todo, hay una cosa que suele salir y es el aprendizaje continuo, el aprendizaje constante, lo que se llama Kaizen, ¿vale? O sea, perdón, no, sí, Kaizen. Ikigai es propósito de vida y Kaizen es mejora constante, mejora continua. Al final eso suele salir. Y es importante, ¿no? Y obviamente si yo viera noticias que no las veo, yo no estaría mejorando. O sea, eso es una verdad como un templo. Y aparte, el problema es que al final cuando uno hace eso, normalmente suele ser hábito. Porque dice, bueno, pero si lo ves alguna vez, hombre, si lo ves alguna vez creo que el malo es igual que fumar. Dice, no, yo fumo alguna vez ya, pero es que fumar es malo. Yo tomo una cerveza ya, tomo una cerveza alguna vez, pues es malo. Yo no tomo cerveza, nunca he fumado, nunca he bebido nada, nunca en la vida ni lo pienso hacer. Pero que me refiero, es un ejemplo que hay gente que es como, ay, no, pero un cigarrillo tal, ya, pero es que te condiciona a tomar el siguiente y al final que no es bueno. Pero igualmente, como he dicho, ¿no? Si, bueno, si dices, bueno, una película alguna vez, ya, te puedes ver alguna peli alguna vez, no pasa nada, siempre y cuando no sea un hábito. Un hábito es algo que se repite constantemente, es una conducta automática. Si no es una conducta automática, está bien. ¿Vale? Pero si es una conducta constantemente, pues hombre, eso te está haciendo procrastinar y perder el tiempo. Lo suyo sería que si viera alguien una peli sería que no sea un hábito. Entonces, pues eso. Pero ojo, esto es un canal de desarrollo personal, emprendimiento, etcétera. Yo me dirijo a las personas que vayan a crecer, obviamente. De hecho, este tipo de contenido lo verán en las personas que quieran crecer, obviamente. Por eso, sobre todo, estoy diciendo esto. No voy a decirle a cada uno, oye, tenéis que fumar, tenéis que ver noticias. Pues no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque considero que eso no hace crecer a las personas. Más bien les hacen caer, vamos a decirlo así, ¿no? Pues nada, vamos al próximo vídeo, ¿vale? Espero que este os haya servido, que os haya gustado.
Si es así, dejar un like, una buena suscripción y nos vemos.